For this reason, we use this platform Zoom. Por eso es que utilizamos esta aplicación del Zoom, ¿ya? Muy bien. Sí es un poco incómodo pedirles que vuelvan a ingresar cada vez, pero la verdad es el único medio que he podido encontrar que esté a mi alcance y creo que también es fácil para ustedes también conectarse por el Zoom, ¿no? En realidad ni siquiera hay que tener instalado, ¿no? La aplicación igual ingresa. Muy bien. Anastasia cooks lunch or Anastasia cooks the lunch if you prefer, ¿no? Cualquiera de las dos, pero sería ideal no utilizar el de. ¿Ya? Ok. Muy bien, continuamos. Si no supiera qué se llama esta persona, esta mujer, ¿no? Si no supiera qué se llama, ¿qué pronombre personal reemplazaría a Anastasia? Could you tell me what personal pronoun? She. Excellent. We need to use she. She. Luego lo demás se mantiene. Cooks lunch. Muy bien. Y esto se va a traducir como ella cocina el almuerzo. Ella cocina el almuerzo. Nada más, ¿ya? Muy bien. Next sentence, la siguiente oración. Eusebio, Anastasia y yo somos amigos. ¿Quién se anima a traducir en inglés? ¿Quién me dicta su versión? Come in. Vamos. Anastasia and I are friends. Ya, entonces dejamos aquí un espacio. Are friends. Ya está bien. Are friends. Faltaría Ah, no, yo, ¿cómo I decimos yo? Eusebio, Anastasia y en este caso utilizamos el pronombre objeto and me. And me are friends, ¿no? Ya, muy bien. No, pues ¿por qué viene a poner algo, Perdón. Ya, muy bien. Otra forma podría ser A ver. me, Anastasia, and Eusebio, we are friends. Sí, podría ser, pero siempre cuando yo estoy incluido tengo que ir al final, ¿no? Eso sí, tengo que ir al final. Eusebio, Anastasia, and me, And me. we are friends. Eh, muy bien, vamos a ¿No reemplazar sería an I? an I. A ver, ya podemos colocar an I, ya, y yo. A ver, ¿cómo podemos decir yo? Lo que pasa es que para decir yo, bueno, hemos hecho la tablita, vamos a hacer una tablita la siguiente clase, ¿no? Tenemos los pronombres personales, tenemos los pronombres objeto, tenemos el pronombre personal I, que claro, significa yo, y también tenemos el pronombre objeto me, que también significa yo, ¿no? Ahora, ¿cuándo utilizar me y cuándo utilizar I? Ahí está el detalle, ¿ya? Ambos se traducen como yo, ¿ya? Pero ya, vamos a ver esta tablita en la subsiguiente clase. Tenemos que recordar la tablita de pronombres personales, la tablita, la columna de adjetivos posesivos, la columna de pronombres posesivos, la columna de pronombres objeto y la columna de pronombres reflexivos, ¿no? Con estas 5 columnas vamos a estar hechas, ¿ya? Para poder utilizar correctamente y no solamente hacer una traducción literal, ¿ya? Ya. Eusebio, Anastasia and I are friends. Ya, está bien. Eusebio, Anastasia and I are friends. Listo. Muy bien. ¿Qué pronombre personal reemplazaría a Eusebio, Anastasia y yo? ¿Qué pronombre personal reemplaza? We? Excelente. Muy bien. Eso, muy bien. Nada difícil, nada complicado, ¿verdad? We. Simplemente decimos we are friends. Listo, ya está. Entonces, si estoy yo incluido, el pronombre personal que reemplaza es we. Es we. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda hasta aquí? ¿Preguntas, dudas? Adelante. Ok, the last sentence, la última oración. Eusebio, Anastasia y Anacleto están cansados. ¿Cómo decimos Eusebio, Anastasia y Anacleto están cansados? ¿Saben?
¿Quién me dicta? Adelante. Puede ser, Licia, sin decir los nombres. They are tired. Exacto. Si es que no supiera sus nombres, exacto. Digo they. Digo they. Exacto, muy bien. Digo they are tired, ¿no? Tired. Listo. They are tired. Muy bien. Pero si sé sus nombres, digo Eusebio, Anastasia, Anacleto are tired. Muy bien. Are tired. ¿Está claro entonces? ¿Qué es lo que hemos hecho con estos ejemplitos? Atención, por favor, atiendan esto, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede cuando aprendemos esta lengua extranjera? A veces, muchas veces nos enseñan simplemente con los pronombres personales. Nos dicen, I am tired, you are tired, he is tired, she is tired, it is tired, we are tired, you are tired, they are tired. Nos enseñan bastante la conjugación de cualquier verbo con los pronombres personales, ¿no? A ver, voy a silenciarlos un ratito. Su micrófono está activado. Ok, don't worry. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando estamos aprendiendo esta segunda lengua o tercera lengua, tal vez para algunos o para algunas? A veces nos acostumbramos a ver solamente la conjugación de verbos con los pronombres personales que hemos recordado en la anterior clase, ¿no? Con I play, you play, he plays, she plays. Nos acostumbramos bastante en conjugar solamente con los pronombres personales. Y cuando vemos, por ejemplo, un nombre propio, a veces no sabemos cómo conjugar el verbo, ¿ya? Entonces, simplemente cuando veamos un nombre propio, tenemos que buscar qué pronombre personal reemplazaría a este nombre propio. Nada más. ¿Qué pronombre personal reemplazaría a este nombre propio? ¿Ya? No es nada complicado darnos cuenta qué pronombre personal reemplaza a este nombre propio. ¿Ya? A ver, permítame mandarle un enlace a una de sus compañeras que no está pudiendo ingresar, me dice. Le voy a mandar el enlace. No, tal vez no puede ingresar a la plataforma. Ya. Bueno, aquí no debería hacerlo, pero bueno, ya lo dejaremos ahí. Ya, muy bien. Entonces, si no sabemos, solamente no tenemos que confundirnos. Si no sabemos el nombre propio de alguien, podemos utilizar el pronombre personal que equivale a ese nombre propio o a esos nombres propios, ¿ya? Entonces, si vemos otra vez Rigoberto, Anastasia, Eusebio, nos tenemos que dar cuenta cómo tengo que conjugar para esas personas, dándome cuenta a qué pronombre personal equivale, nada más, ¿ya? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda hasta aquí? Adelante. ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas, dudas? ¿Nada? ¿Ninguna pregunta? Muy bien. Now we are going to continue about the verb to be. Vamos a recordar el verbo to be ya que estamos viendo los pronombres personales, que es bastante sencillo, nada difícil, nada complicado. Vamos a recordar el verbo to be, el famoso verbo to be. The verb to be. Bien. No hay preguntas, ¿verdad? Sobre lo que hemos recordado o lo que hemos puntualizado anteriormente. Ya, muy bien. Bueno, as you know, one more time we are going to remember the verb to be. Como ya saben, bueno, vamos a volver a recordar el verbo to be, el verbo to be. Maybe you are boring about this verb. Tal vez ustedes están aburridas con este verbo to be. Obviously. Why? ¿Por qué? Because this verb you already learned in their high schools, really? ¿Por qué? Porque este verbo to be ustedes ya han aprendido o ya aprendieron en sus colegios, ¿no? And every time we need to reinforce this verb to be. Maybe one of you could tell me, oh, one more time this verb to be, guácala, tal vez alguien va a decir, ¿no? Otra vez el verbo to be, guácala, ¿no? ¿Por qué volvemos a recordar siempre el verbo to be? Tal vez ustedes ya han llevado inglés en otras instituciones, ¿no? O, bueno, en sus mismos colegios.
Siempre se redunda mucho sobre el verbo to be. ¿Por qué razón se redunda tanto con el verbo to be? ¿Alguien me puede decir por qué se lleva siempre así el verbo to be cuando uno aprende inglés o cuando uno quiere aprender inglés? A veces puede ser ya chocante, ¿no? Inclusive aburrido, por eso les decía otra vez el verbo to be. ¿Por qué se lleva otra vez el verbo to be? A ver, adelante. Adelante. Vamos, vayan respondiendo mientras me dictan, vayan pensando y díctenme los pronombres personales. A ver, ¿cuál era la primera persona? I. I, Muy bien. La segunda persona, you, you. Tercera persona masculino. he, Tercera persona femenino. She. Ahora, esto que podemos decir, tercera persona para machito, hembrita. it, It, ¿no? Primera persona plural. we, Segunda persona plural. you, Tercera persona plural. they, Excelente, muy bien. Bien, ahora, qué es lo que me pueden responder? ¿Por qué llevamos cada vez el verbo to be? A ver, vamos, adelante. ¿Por qué se lleva cada vez este famoso verbo to be? Adelante. A ver, en toda la experiencia que ustedes ya han tenido o hemos llevado en el colegio, how many years we learned English in our high schools? 4 years? 6 years? 9 years? 12 years? I don't know. ¿Cuántos años hemos llevado inglés en nuestros colegios? ¿4 años? ¿6 años? ¿9 años? ¿12 años? ¿Mm? A ver, ¿por qué se lleva siempre el verbo to be cuando uno quiere aprender inglés? ¿Mm? ¿Qué características tiene este famoso verbo to be? ¿Alguien me puede decir las principales características de este famoso verbo to be? Con eso ya les estoy diciendo mucho. Es un verbo famoso, es un verbo particular, es un verbo especial, ¿no? En realidad ahí va la respuesta. ¿Por qué siempre se lleva el verbo to be así en cada vez cuando estamos recordando o aprendiendo esta lengua inglesa? Porque es un verbo particular, porque es un verbo especial, porque es un verbo diferente a los demás verbos de esta lengua inglesa. De los más de 13,000 verbos que hay en el inglés, el verbo to be es el único verbo diferente. Es el único verbo, bueno, no vamos a decir especial, hay otros también especiales, pero es el único verbo diferente, diferente. ¿Por qué es diferente? ¿Qué es lo que lo hace diferente a este verbo? ¿Alguien podría manifestar su opinión? ¿Mm? ¿Por qué es diferente? Adelante. Vamos. Adelante, adelante. ¿Por qué es diferente? ¿Mm? The meaning. En primer lugar, the meaning, su significado. ¿Qué significa el verbo to be? ¿Cuál es su traducción? Zero estar. Muy bien, ahí ya es una particularidad que lo hace diferente. Su traducción tiene dos traducciones. Eso ya lo vuelve especial. Significa tanto ser como estar. En castellano tenemos esta complicación. ¿Tenemos esta complicación en castellano? Con el verbo ser y con el verbo estar, ¿tenemos esta complicación? No, está por separado. Exacto, en nuestra lengua castellana, estos dos verbos son completamente independientes. Tenemos por un lado el verbo ser y por otro lado, completamente independiente, el verbo estar. En cambio, en el inglés, este verbo to be tiene estos dos significados. Significa tanto ser como estar. The main characteristic, or the first characteristic, sorry, la primera característica. Second characteristic. La segunda característica, a ver, ¿por qué es especial? Ya dijimos una. ¿Por qué otra razón es especial este verbo to be? ¿Mm? Tiene dos significados. Primera característica. Esto lo hace especial. Otra característica que lo hace especial. Su conjugación, su conjugación. ¿Cuántas formas de conjugación tiene el verbo to be?
¿Cuántas formas de conjugación? Primero sería lo que es en su forma afirmativa y la otra sería negativa. Y también está la pregunta. En la forma interrogativa, ¿verdad? Sí, pues tiene sus tres formas. Afirmación, negación e interrogación, sí. A ver, aquí vamos a hacer en castellano su traducción. En castellano, si quiero conjugar el verbo to be en castellano, voy a conjugar como yo, primera persona, soy, ¿verdad? También puede ser yo, estoy. Estoy. Primera conjugación en castellano. Para la segunda persona, ¿cómo digo? ¿Cómo conjugo para tú? Tú eres o tú estás, ¿verdad? Para la tercera persona masculino, ¿cómo conjugo para él? Voy a decir él es o él está, pero siempre con acento por si acaso, en este caso. Para la tercera persona femenino, ay, me lo he comido la L. Él es o él está. Para la tercera persona femenino, ella es o ella está. Para este famoso pronombre personal que no existe en realidad en castellano, pero podemos colocar en su forma neutra, ¿no? Ustedes ya saben que puede tener otros significados, ¿no? Eso es o eso está. ¿Mm? Muy bien. Para la primera persona plural va a ser nosotros o nosotras. Somos o estamos. Segunda persona plural va a ser ustedes son o ustedes están. Ustedes son o ustedes están. Finalmente, para la tercera persona plural va a ser ellos o ellas son o ellas o ellos están, ¿verdad? Listo. Aunque en este caso también tenemos en castellano el famoso, ¿qué nos faltaría el famoso? Vosotros, ¿no? Vosotros o vosotras. ¿Cómo sería? Sois, que no utilizamos, pero es la conjugación, o estáis, ¿no? O estáis. ¿Mm? Listo. Hemos hecho en castellano. Estáis, sorry. Hemos hecho en castellano. Muy bien. En estas conjugaciones del verbo to be, tanto ser como estar, que hemos traducido o hemos conjugado, mejor dicho, ahora, ¿cuántas conjugaciones tiene? Claro que sí, estamos grabando la clase, ¿verdad? A ver, revisaremos. Sí, va. Ah, más bien, me he asustado. Ya, a ver, en lo que hemos hecho ahora, ¿cuántas conjugaciones tienen en castellano? A ver, aquí tenemos una, soy. La primera conjugación, una. Estoy, que sería también soy o estoy para la primera persona. Eres, la segunda conjugación, o estás, segunda conjugación. Es, tercera conjugación, o está, la tercera conjugación. Es, que ya lo hemos visto, es la misma conjugación, o está. Es o está, también la misma conjugación. Somos, sería la cuarta conjugación. Somos o estamos. Después tenemos son, la quinta conjugación. Son o están, la quinta conjugación. Finalmente tenemos el sois. Sois o estáis, que sería la sexta conjugación. Porque para ellos es lo mismo, son o están. Entonces, en castellano, ¿cuántas formas de conjugar tiene el verbo? ¿Cuántas formas de conjugar tiene el verbo en castellano? ¿Mm? ¿Cuántas hemos contado? 6. 6, exacto. En castellano, los verbos tienen muchas conjugaciones en realidad. Tienen 6 conjugaciones, ¿ya? Yo soy, tú eres, él es, ¿no? Somos, son, sois, ¿no? Las 6 conjugaciones de este verbo ser, ¿no? Y también cómo estar, ¿no? En inglés los verbos, ¿cuántas conjugaciones tienen?
¿Tienen la misma cantidad que en castellano? ¿Tienen la misma cantidad de conjugaciones que en castellano? ¿Los verbos en inglés? ¿Mm? Estamos hablando ahorita de cuántas conjugaciones. A ver, ¿cuántas eran en total? ¿Cuántas eran? 6. 6 conjugaciones. En castellano, 6 conjugaciones. En inglés, ¿cuántas conjugaciones hay? ¿Mm? Vamos, ¿quién se anima a responder? Bien, ya, yo voy a responder. Aquí hasta ya nos han respondido. Genial. Muy bien. En inglés, todos los verbos, a excepción del verbo to be, en inglés, todos los verbos, a excepción del verbo to be, tienen 2 conjugaciones nada más. 2 nada más. A comparación de 6. 6 es harto a comparación de 2. ¿Es mucha la diferencia? Sí. Sí, por eso es que los extranjeros, los hablantes nativos del inglés, cuando llegan a nuestro país, ya sean americanos o británicos o de cualquier otro país anglo, de cualquier otro país que hablan inglés, tienen bastantes dificultades al conjugar los verbos en castellano. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a conjugar los verbos de tantas maneras como conjugamos nosotros en castellano. La lengua castellana de la mayoría de nosotros, bueno, a excepción de mí, tal vez de algunas de ustedes también, ha sido su lengua materna, ¿verdad? Ha sido su primera lengua, ¿no? De otros ha debido ser el quechua o el aymara o alguna otra lengua originaria, ¿no? Como es nuestra lengua materna o en este caso nuestra lengua oficial, nosotros estamos acostumbrados a conjugar los verbos, no tenemos que ir pensando ahí, ahora, ¿cómo conjugo el verbo ser? Nadie va a decir a alguien, yo ser tu amigo, tú venir conmigo, ¿no? Nadie va a hablar así, ¿no? Nosotros ya conjugamos los verbos de manera natural, de manera natural. ¿Por qué? Porque es nuestra lengua oficial o nuestra lengua materna en algún caso. Pero cuando estamos aprendiendo una segunda lengua o una tercera lengua, hay que ponernos a pensar para conjugar el verbo. Ya hay que ponernos a pensar un poquito para conjugar correctamente el verbo. Si no, vamos a hablar como Tarzán, ¿no? Vamos a decir, yo, Tarzán, tú, Jane, tú, querer venir, ¿no? Nada que ver, ¿no? Muy bien. En el inglés, entonces, todos los demás verbos solamente tienen 2 conjugaciones, menos el verbo to be. Por eso es que los extranjeros cuando vienen aquí a nuestro país, seguramente ustedes les han escuchado hablar, tal vez les han hablado a ustedes en castellano y les han dicho tal vez, ¿dónde poder comer? ¿No? Nos dicen así, ¿no? O ¿dónde ser cancha? Nos dicen, ¿no? ¿Por qué hablan así? ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a conjugar los verbos de tantas maneras como se conjuga en castellano, ¿ya? Entonces, esta es otra característica. En la lengua inglesa, todos los verbos tienen 2 conjugaciones, menos el verbo to be, menos el verbo to be. El verbo to be tiene 3 conjugaciones. Lo vamos a hacer en castellano, nomás tiene 3 conjugaciones. Por eso es que es también especial el verbo to be. Ya hemos visto 2 características. Es especial porque tiene 2 significados. Significa ser y estar. Es especial porque tiene 3 conjugaciones. Es el único verbo en inglés que tiene 3 conjugaciones. Los demás, los restantes 13,000 verbos, solamente tienen 2 conjugaciones. ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Muy bien. Continuamos. Ahora, la última característica que hace que el verbo to be sea especial. ¿Cuál es la última característica que hace que este verbo to be sea especial? La última característica que lo hace especial, particular, diferente a los demás verbos, es que no utiliza auxiliares. No utiliza auxiliares. No utiliza auxiliares para la forma negativa y la forma interrogativa. Ya no utiliza ningún auxiliar para la forma negativa e interrogativa. En cambio, los demás verbos para la forma negativa e interrogativa sí o sí tienen que utilizar auxiliares, ¿no? El auxiliar do y el auxiliar das
Si es que estamos hablando en presente simple, ¿no? ¿Se acuerdan de los auxiliares do y das, ¿no? Que tal vez nos daban dudas por ahí, ¿no? ¿Está claro entonces por qué razón este verbo to be es especial? ¿Está claro? Bien, vamos a llevar todo esto a una hoja para que no nos confunda. Bien, ahora nos lanzamos en inglés. Ready, go. Nos lanzamos en inglés. I am es la primera conjugación, ¿no? A ver, ¿qué dudas tienen? Pero tienen que decirme sus dudas así, un poquito más específico para poder aclarar. A ver, les vuelvo a repetir entonces. El verbo to be es especial, es diferente al resto de los demás verbos. ¿Por qué? Porque tiene dos significados. Significa tanto ser como estar. El verbo to be es especial también porque es el único verbo que tiene 3 conjugaciones, que vamos a verlos ahorita. Ahorita vamos a ver estas 3 conjugaciones del verbo to be. Finalmente, el verbo to be es especial porque no utiliza ningún tipo de auxiliares, y eso lo vamos a llegar a ver posteriormente también, ¿ya? No se preocupen, no se compliquen mucho. Ya estamos haciendo con calma nomás, no estamos corriendo en realidad. Yo prefiero hacerlo con calma y no hacerlo de manera corrida o rápida para evitar, obviamente, confusiones, ¿ya? Muy bien, aquí vemos con la primera conjugación, para la primera persona. ¿Cómo decimos yo soy o yo estoy en inglés? Decimos I am, ¿verdad? I am. Esta es la primera conjugación, ¿ya? I am. Ahora bien, en cuestión de lenguas, hay la opción de contractar en esta lengua inglesa, ¿ya? Tenemos la opción de contractar en inglés. ¿Cómo se contracta el pronombre personal I y el verbo to be am, I am? ¿Cómo se contracta? Se contracta como I'm, ¿ya? Esa sería la forma contractada. Forma completa, I am. Forma completa, I am. Forma contractada, I'm. ¿Está claro hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Ahora, ¿por qué se contracta? ¿Alguien podría responder por qué se contracta en inglés y en otras lenguas no se contractan? ¿Por qué en inglés hay la opción de contractar? ¿Por qué se contracta? A ver, ¿quién me responde? Adelante. Vamos, adelante. Nada, no hay vamos, ¿por qué se contracta? ¿Qué significa contractar? ¿Qué significa contractar? Contractar significa más o menos abreviar, ¿Y por qué se contracta? Para ahorrarnos en la escritura. A veces nos da flojera escribir de manera completa y contractamos. Es como abreviar, digamos, ¿no? Pero si analizamos un poquito, de la forma completa, I am. De la forma contractada, I am. ¿Cuántas letras nos estamos ahorrando en la forma contractada? En I'm, ¿cuántas letras nos ahorramos para no escribir? Solamente nos estamos ahorrando esta vocal A, la primera letra. Por eso, como consejo, ojo, solo es como consejo, es mejor escribir de manera completa, ¿ya? Por lo menos al comienzo, cuando estamos empezando a aprender a esta segunda lengua o esta tercera lengua, es mejor escribir de manera completa. Una vez que ya tengamos más práctica, ya podemos lanzarnos a contractar. Pero al principio es mejor escribir completito, ¿ya? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Con la segunda persona singular, you, ¿cuál es el verbo to be? ¿Cómo se conjuga? You are. You are, que va a significar tú eres o tú estás. Ahora también se puede contractar. ¿Cómo se contracta you are? ¿Cómo se podría contractar? Se contracta como your, ¿ya? Pero les vuelvo a repetir, es mejor escribir de manera completa, ¿ya? Aquí tenemos la primera conjugación y la segunda conjugación. Para he, ¿cuál es el verbo to be para he? ¿Cuál es el verbo to be para he? Is. Sería Muy is. bien. Is, exacto. He is. Ahí está la tercera conjugación. He is. Entonces, atiendan esto, por favor. Aquí están las 3 conjugaciones del verbo to be que hemos hablado. Las 3 conjugaciones del verbo to be son am, are e is. Estas 3 conjugaciones podemos copiar aquí si gustan. Entonces, estas son las 3 conjugaciones del verbo to be. Am, are, is. And is colocaremos ahí. ¿Ya? Listo.
Esas son las 3 conjugaciones del verbo to be. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda hasta aquí? Bien, continuamos. Ahora, de manera completa, his. De manera contractada, his. Se puede contractar de esa manera. Pero, como ya hemos quedado, a veces es mejor escribir de manera completa, ¿ya? Porque puede dar lugares a ciertas confusiones al principio, ¿no? Para la segunda persona, igual, el verbo to be va a ser she is. She is. Y de igual manera se podría contractar como she's. ¿Ya? Aunque les vuelvo a redundar, o aunque sea bastante redundante, es mejor escribir de manera completa. It is. De manera contractada, it's. Ojo con apóstrofe, ojo con apóstrofe. Si no colocan el apóstrofe, va a ser otra cosa. Si es que dicen it's. Si dicen it's, esto es otra cosa, ¿no? Es un adjetivo posesivo, ¿no? Que ya utilizamos hace rato. ¿Ya? We. ¿Cuál es el verbo to be para we? Are. Y de manera contractada, we're. ¿Mm? Listo. You are. ¿Mm? Igual, ya hemos visto cómo se contracta el you are. ¿Cómo era? Your. Podemos contractar como your. Ustedes ya saben que you are y your son tanto singular como plural. Esto ya hemos visto, ¿verdad? En la anterior clase cuando hemos recordado los pronombres personales. Muy bien, vamos a acercar esto un poquito más. Finally, they. ¿Cuál es el verbo to be para they? ¿Cómo se conjuga el verbo to be para they? Are también, ¿no? Excelente, muy bien. Y podemos contractar como their. Listo, their. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda hasta aquí? Entonces, ¿qué es lo que estamos recordando hoy día? Ojo, estoy diciendo recordar porque ustedes ya saben esto, ya sabían esto, pero estamos recordando y reforzando un poquito, ¿ya? Entonces, el verbo to be es simplemente I am para la primera persona o se puede contractar como I'm. Para la segunda persona, you are o contractado como your. Tercera persona masculino, he is, contractado his. Tercera persona femenino, she is or she's. Tercera persona referido para objetos, animales, fenómenos naturales, etc. It is or its. Primera persona plural, we are or we're. Segunda persona plural, you are or you're, de manera contractada. Finalmente, tercera persona sin plural, they are or they're. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda sobre la conjugación del verbo to be? ¿Preguntas, dudas? Adelante. Adelante. Bien, entonces como ya dijo su compañera, bueno, todos los verbos en realidad al momento de conjugar en diferentes tiempos verbales se van a conjugar en la forma afirmativa, en la forma negativa e interrogativa. Lo que estamos recordando hoy día es el verbo to be, pero ¿en qué tiempo estamos recordando el verbo to be? Yo soy, yo estoy. ¿Qué tiempo es? ¿Qué tiempo es? Presente, exacto. Y es presente simple, ¿verdad? Simple present. Estamos recordando en presente simple, simple present, nada más. Y como ustedes ya se han dado cuenta, lo que estamos haciendo es la forma afirmativa, ¿no? Affirmative way. Forma afirmativa. En la forma afirmativa simplemente se conjuga como I am, I'm, you are, you're, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda hasta aquí? ¿Preguntas, dudas, jóvenes? Bien, ahora vamos a hacer la forma negativa, que ustedes también ya conocen, ya dominan. Vamos a hacer la forma negativa, ¿ya? Ok, sorry. Bien, hacemos en la forma negativa, que ustedes igual ya se ubican, nada difícil, nada complicado, pero no está de más recordar un poquito, ¿no? Negative form. Or negative way. Ahora no vamos a decir yo soy o yo estoy, vamos a decir yo no soy o yo no estoy, ¿no? Yo no soy o yo no estoy. Tú no eres o tú no estás. Él no es o él no está. Ella no es o ella no está. Eso no es o eso no está. Nosotros o nosotras no somos o no estamos. Ustedes
no son o ustedes no están. ¿Ya? Vosotros o vosotras no sois o vosotros o vosotras no estáis también, ¿no? Ellos o ellas no son o no están. ¿Ya? ¿Está claro? Muy bien. Para hacer la forma negativa, entonces ya hemos dicho aquí, en la forma negativa no utiliza, ¿qué cosa? ¿No utiliza qué? No utiliza auxiliares, no utiliza auxiliares. Por eso es que es un verbo especial, porque no utiliza auxiliares. Solamente hay que colocar el negativo no en inglés. ¿Y cómo se dice no en inglés? ¿Cómo se dice no? No. No. Muy bien. I am not. Listo, ya está. I am not en la forma negativa, ¿ya? Ahora, de la forma contractada, no es muy usual, pero la única opción que tenemos para la primera persona para contractar es mantener esta forma contractada y colocar el negativo not. I'm not. O de manera completa, I am not. Yo no soy, yo no estoy. Para la segunda persona, igual, solamente colocamos el negativo not. You are not. Podemos utilizar esta forma de contractar, you're not. No es muy usual, se puede, pero la que es más usual es you aren't, ¿no? ¿Se acuerdan? La más usual es you aren't. You aren't. Sí, está bien, you aren't. Ya, esta es la más usual, ¿ya? Si gustan, pueden contractar de esta manera. No es muy común, you're not. La que es más común es you aren't. Para decir él no es o él no está, igual solamente se aumenta el negativo not. Nada más, bastante sencillo, nada complicado. No solo se aumenta el negativo not. Nada más. ¿Por qué? Porque el verbo to be no necesita